27. Piezas de A8. Debido a la escora del barco, los mástiles sobresalían bastante por encima del agua y desde mi posición en la cruceta no tenía debajo más que la superficie de la bahía. Hans, que no había llegado muy arriba, se había quedado más cerca del barco y había caído junto a la borda. Salió una vez a la superficie, en medio de borbollones de espuma y de sangre, y luego se hundió definitivamente. Al sosegarse el agua pude verle encogido sobre la arena limpia y brillante, a la sombra del costado del barco. Un pez o dos pasaron fugaces junto a su cuerpo. A veces, con el estremecimiento del agua, parecía moverse ligeramente, como si tratase de levantarse, pero estaba muerto a causa de los disparos y del agua, y ahora era pasto de los peces en el mismísimo lugar en el que él había decidido asesinarme. No bien me cercioré de esto, empecé a sentir náuseas, desfallecimiento y terror. La sangre caliente me corría por la espalda y el pecho. El puñal, en el sitio donde había clavado mi hombro al mástil, parecía arder como un hierro candente. Sin embargo, lo que me angustiaba no eran estos sufrimientos reales, porque me parecía podía soportarlo sin un gemido. Era el horror a ceder de la cruceta a aquella agua verde junto al cuerpo del timonel. Me agarré con las dos manos hasta que me dolieron las uñas y cerré los ojos como para conjurar el peligro. Gradualmente, fui recobrando la conciencia, mi pulso volvió a hacerse normal y me sentí de nuevo dueño de mí mismo. Mi primer pensamiento fue arrancar el cuchillo, pero o estaba demasiado fuertemente clavado o me fallaban los músculos, así que desistí con un violento estremecimiento. Extrañamente, este estremecimiento fue lo que dio resultado. El cuchillo, de hecho, había estado muy cerca de fallar. Me tenía apresado tan solo por un pellizco de la piel y este estremecimiento la desgarró. La sangre me corrió con más abundancia, por supuesto, pero yo era dueño de mí mismo otra vez y solo me sujetaba al mástil por la chaqueta y la camisa. Rasgué las dos prendas con un tirón y luego volví a la cubierta bajando por los obenques de estribor. Por nada en el mundo me habría aventurado, temblando como estaba, a bajar otra vez por los de babor, que colgaban sobre el agua y desde los que acababa de caer Israel. Bajé y me vendé la herida como pude. Me dolía bastante y aún sangraba en abundancia, pero no era grave ni profunda, ni me producía excesivo dolor cuando utilizaba el brazo. Luego miré a mi alrededor, y dado que el barco era completamente mío, en cierto modo, se me ocurrió librarlo de su último pasajero, el muerto O'Brien. Había caído, como he dicho ya, contra la borda, donde había quedado como una especie de muñeco horrible y desgarbado, de tamaño natural, por supuesto, pero qué distinto del color y el encanto de los seres vivos. En aquella postura podía manejarlo yo fácilmente, y como el hábito de las aventuras trágicas casi me había disipado el terror a los muertos, lo cogí por la cintura como si fuese un saco de salvado, y levantándolo de un solo impulso lo arrojé por la borda. Se hundió con un sonoro chapuzón. Se le desprendió el gorro que quedó flotando en la superficie, y tan pronto como se aquietó el agua pude verles, a él y a Israel, tendidos el uno junto al otro, mecidos por el trémulo movimiento del agua. O'Brien, aunque todavía era muy joven, estaba muy calvo, y allí había quedado, con su cabeza calva sobre las rodillas del hombre que le había matado, y los peces veloces pasando una y otra vez por encima de los dos. Ahora me había quedado yo solo en el barco. Acababa de cambiar la marea. Al sol le faltaban unos grados para ponerse, y ya la sombra de los pinos de la orilla este empezaban a prolongarse sobre el fondeadero, y a caer formando siluetas sobre la cubierta. Había comenzado a soplar la brisa del atardecer, y aunque estaba bien protegido al este por el monte de los dos picos, las jarcias silbaban suavemente y golpeteaban de un lado a otro las velas sueltas. Empecé a ver un peligro para el barco. Pude arriar rápidamente los foques y hacerlos caer en la cubierta, pero la vela mayor era más difícil de manejar. Naturalmente, al escorar la goleta, la botavara se había desplazado, asomando fuera de la borda, y su tope y un pie o dos de vela habían quedado sumergidos bajo el agua. Pensé que esto hacía aún más peligrosa su situación. Sin embargo, el esfuerzo que debía hacer era tan grande que casi temía cometer un desaguisado. Por último, saqué mi cuchillo y corté las drisas. El pico cayó instantáneamente. Flotó una gran panza de lona suelta sobre el agua, y como por mucho que tiraba no podía moverla, eso fue cuanto pude hacer. Por lo demás, la hispaniola debía confiar en la suerte, igual que yo. A todo esto el fondeadero había quedado sumido en sombras. Los últimos rayos, recuerdo, pasaban a través de un claro del bosque y resplandecían como un puñado de joyas sobre el manto florido del barco naufragado. Empezaba a hacer frío, a medida que la marea retrocedía rápidamente hacia el mar abierto. La goleta se apoyaba más sobre su costado. Me encaramé con dificultad y me asomé. Me pareció que estaba bastante baja, y agarrándome con ambas manos a la
guindaleza que había cortado como último recurso, me descolgué suavemente por la borda. El agua apenas me llegaba a la cintura, la arena era firme y estaba cubierta de pequeñas ondulaciones. Salí vadeando, lleno de contento, y dejé a la Hispaniola tumbada sobre su costado, con la vela mayor ondeando cuán grande era sobre la superficie de la bahía. Casi al tiempo se ocultó el sol y la brisa silbó blandamente en la oscuridad de los agitados pinos. Al menos, y por fin había dejado el mar, y no regresaba con las manos vacías. Allí estaba la goleta, libre de bucaneros y lista para ser tripulada por nuestros hombres otra vez. No tenía en el pensamiento más idea que regresar a la estacada y vanagloriarme de mi hazaña. Probablemente me regañarían un poco por mi fuga, pero la recuperación de la Hispaniola era una réplica contundente y esperaba incluso que el capitán Smollett reconociese que no había perdido el tiempo. Pensando de este modo y rebosante de buen humor, emprendí el camino de regreso al fortín y a mis compañeros. Recordaba que de los dos ríos que desembocaban en el fondeadero del capitán Kidd, el de más al este descendía del monte de los dos picos, que ahora quedaba a mi izquierda. De modo que comprendí la marcha en aquella dirección, a fin de cruzar la corriente por donde aún no pasaba mucha agua. El bosque era poco espeso, y siguiendo la parte inferior de las estribaciones, no tardé en dar la vuelta a la montaña, y un momento después vadeé el río con agua hasta la mitad de la pantorrilla. A continuación llegué al lugar donde me había topado con Ben Gunn, y abandonado, y avancé con más precaución mirando en todas direcciones. La oscuridad era casi total, y cuando divisé la hendidura entre los dos picos, vi un resplandor parpadeante que se reflejaba en el cielo, donde supuse el hombre de la isla se preparaba la cena ante una crepitante fogata. Sin embargo, me extrañó que fuese tan descuidado, pues si podía ver yo este resplandor, ¿no llegaría a los ojos del propio Silver, que estaba acampando en la playa entre los marjales? Gradualmente la noche iba cerrando. Todo lo que yo podía hacer era orientarme torpemente hacia mi objetivo. El monte doble detrás de mí y el catalejo a mi derecha se recortaban cada vez más débilmente. Las estrellas eran escasas y pálidas y no paraba de tropezar en los matorrales y de meterme en los hoyos arenosos del terreno por donde caminaba casi a tientas. De repente cayó a mi alrededor una especie de resplandor. Alcé los ojos. Una luminosidad pálida se había posado en la cumbre del catalejo, y poco después vi desplazarse lentamente algo ancho y plateado por detrás de los árboles y a mi alrededor, y me sujetó con fuerza. «Trae una antorcha, Dick», dijo Silver, una vez asegurada de este modo mi captura. Uno de los hombres salió de la casa y volvió poco después con una tea encendida.